Ayer Santiago Maldonado tendría que haber cumplido 29 años. Está muerto. La semana próxima se va a cumplir un año de lo que fue su desaparición forzada, después de la persecución de la Gendarmería Nacional en un acto ilegal, porque fue un procedimiento ilegal en el que hizo en territorio cuyamén, en territorio mapuche, la Gendarmería Nacional. Y a un año que Santiago aún no descansa en paz, porque la justicia de este país está en falta, porque la justicia de este país, en vez de investigar por qué desaparecía Santiago Maldonado, escuchaba, espiaba, seguía ilegalmente a su hermano, a su familia, porque creía, como lo expresaron algunos funcionarios del gobierno nacional, que Santiago Maldonado estaba en Chile, como lo dijo públicamente la doctora Elisa Carrió. O Patricia Bullrich decía, muy suelta de cuerpo, frente a los senadores en un ámbito institucional, que en realidad Santiago Maldonado había atacado a un puestero de la estancia Benetton y había huido herido, cuando lo que pasó, fue la Gendarmería la que lo persiguió. Y escuche este testimonio revelador que anoche nosotros obtuvimos desde Chile, el abogado del músico Nicasio Luna, que fue la última persona en estar, en acompañar y en ver lo que pasó con Santiago Maldonado. El doctor Morales anoche, con mucha precisión, con mucha contundencia, en un testimonio que impactó mucho anoche, impactó mucho el testimonio del doctor Morales, abogado de Nicasio Luna. Recordemos lo que dijo anoche el minuto 1. Él recuerda 3 momentos en haber visto a Santiago Maldonado: cuando traspasa la línea divisoria ilegalmente en Gendarmería y trata de prender a cada uno de los manifestantes aquí en la comunidad de Cushman. Cuando realizan eso, él lo ve 3 veces huyendo, después tratando de cruzar el río, y después cuando cruza el río, una tercera persona, que nosotros damos el nombre y el apellido, por seguridad no lo quiero hacer público, pero sí lo hicimos en la justicia. Él ve cuando lo llevan aprendido a Santiago Maldonado. La Gendarmería. Exactamente. Nicasio Luna da cuenta que aquí fueron armas convencionales, no solamente escopetazos. Las personas que saben de armas comprenderán la diferencia. Ahora, hay un momento del testimonio de Nicasio Luna, que usted me contaba esta mañana en la radio, donde él relata cómo un gendarme lo apunta. Y eso dimos detalle de aquello, donde recibe la orden precisa de que lo apunten, y hay una frase que dice fuego libre. Nicasio queda en su conciencia de que esta persona no quiso cometer o se le trabó el arma, que finalmente es un resultado igualmente nefasto, porque la opinión es que estaba la dirección, por parte de la dirección de Gendarmería, de acometer en contra de las personas que se estaban manifestando. Bueno, allí estaba contundente. Reitero, impactó mucho anoche el testimonio claro, preciso, contundente del doctor Morales desde Chile, que además es una persona, es un abogado que integra ligas defensoras de los derechos humanos, es muy reconocido en Chile, sobre el testimonio, 49 preguntas que el músico Nicasio Luna respondió ante la justicia argentina. Y hoy, a través de la nota de nuestra colega Adriana Meyer en Página 12, nos enteramos que el licenciado en criminalística, además el perito forense de reconocida actuación desde hace muchos años en nuestro país, Enrique Pruger, tenía muchas cosas para decir, reveladoras, sobre la forma, el lugar, las condiciones en que fue encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado. Fíjese, a un año cuando el relato oficial dice, se ahogó.
olvídense, se ahogó y no quieren investigar todo lo que pasó antes, como nuevos testimonios como el de Nicasio Luna, como lo que vamos a hablar ahora con Enrique Pruger, otra vez ponen en jaque el discurso, el relato oficial. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas noches, Enrique. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas noches a usted y a todos los que están ahí. Bueno, a ver, cuéntenos lo que usted pudo comprobar y lo que usted pone en dudas sobre la permanencia, como han dicho desde la justicia, del cuerpo de Santiago Maldonado a través de 70 y pico, creo, de días allí en el río Chubut. Sí, yo tuve a disposición el informe de 104 páginas de la autopsia realizada por los 28 peritos que firman la autopsia. Lo que hice no es una pericia, lo que hice primero es un análisis verificatorio de la información que disponía o que presentaron los expertos que firmaron en la autopsia a Santiago Maldonado. Ya había una cuestión dudosa al inicio de la autopsia, que fue que le tomaron huellas dactilares, ¿no? Todo lo que sea el guantelete de piel de una mano por un fenómeno de maceración, independientemente de la temperatura, se desprende entre 15 y 20 días. Eso están casi todos los autores de acuerdo. Cuando yo leo la autopsia, junto con mi equipo, que no ha sido un trabajo independiente, solitario, sino que tengo un equipo de trabajo, y en el cual también incorporamos a un periodista, testigo, que se especializó en todo lo que es el tema policiales, para que él viera que lo que estábamos haciendo es absolutamente transparente y lo pudiera observar todo el análisis que hicimos. A foja 54 de la pericia, la palinóloga, que es una doctora en biología del CONICET, no me acuerdo el nombre en este momento, pero consta en la autopsia, expresa, y esto es casi textual, bajo ningún concepto, dice, el polen puede mantenerse en las prendas, más si es sintética como el pantalón que tenía puesto Santiago Maldonado, más de 20 a 30 días en un medio como el agua del río Chubut. Esto es un informe, dice bajo ningún concepto, es decir, que no hay ninguna variable que anule esta posibilidad. Y esto no lo digo yo, lo dice la palinóloga que hizo el estudio y consta en la autopsia judicial, desarrollada por el juez Geral en esos días. Esto significa, licenciado, que según se desprende y siguiendo esta línea de razonamiento suya, el cuerpo no podría haber estado los 70 y pico días allí en el agua. Y lo que siempre llamó la atención, ¿cómo fue encontrado en esas condiciones perfecto estado de conservación? Como que si el río... Porque dicen, dado las condiciones del río, las frías aguas lo mantuvieron conservado y prácticamente estaba sin ningún rasguño, ninguna alimaña lo había atacado, nada. Sí, hablaban inclusive de crioconservación, y lo más lindo que la parte donde se nota que la víctima sufrió frío está a la altura de las rodillas, para que ustedes tengas una idea. Y nadie se muere ahogado porque hayas tenido mucho frío a la altura de las rodillas, que es lo que hacía y daba el agua, esa profundidad a la época de la desaparición de Santiago, y hay tantos testimonios que lo confirman. Hay otro detalle que es interesante en la autopsia, hablan de tablas en la cual ellos llegan a una determinación de una data de la muerte que va entre 50 y pico de días a 73. Bueno, hay un error que es grosero, terriblemente grosero, en el cual esas tablas como la de Rex, R-A-H, o la de Medea, en este caso la de Rex, en mi opinión es la más completa, en el ítem, en la parte izquierda superior, dice, debemos trabajar con temperatura media, es decir, hay que sacar un promedio de las temperaturas. Todo ahogado tiene un día del ahogamiento que se ahogó y el día que apareció. Entonces, de ahí se saca un promedio de temperatura. En este caso, las temperaturas que recabaron los expertos que realizaron la pericia, da un promedio de temperatura de 6 grados 27 y no menor a 3 grados como ellos calcularon para que les diera entre 50 y 73 días. Quiere decir que trabajaron con la mínima y no con el promedio. Ahora, que es que son las temperaturas que ellos tienen en la autopsia. Claro. Es decir que ahí también usted encuentra otro error.
Hay un error grosero. ¿Cómo puede ser que no hagan estadística? Y hay otro detalle desde el punto de vista epistemológico, que la gente que está en el campo de la investigación científica, no interesa desde qué ámbito lo veamos, no existen informes complementarios. Ellos hablan de informes complementarios. El informe complementario que los médicos hablan es: esto complementa mi hipótesis original, lo agarro, lo tomo. No me complementa, como fue el caso de la palinóloga, en este caso no le doy importancia. No. En la investigación científica, en las ciencias fácticas naturales, específicamente, sí, los informes son verificatorios. La verificación puede ser positiva o negativa, y uno que está en el campo de la investigación tiene que rendirse ante los resultados y no tratar de forzar una conclusión cuando los resultados no te dan desde el punto de vista de la verificación. Para usted, licenciado, el cuerpo fue plantado. Esto es lo que acá hay concluye. Dos hipótesis, no solo para mí. La palinóloga dice expresamente que más de 30 días no tiene en el agua, y si no tiene más de 30 días en el agua, tenemos una ventana de 48 días que se nos pueden plantear dos cuestiones: o si estuvo muerto, congelado en otro lugar, cosa que habría que ver si es así, y la otra es: ¿y si estuvo vivo? Porque usted sé que nos mira todas las noches y que vio anoche el testimonio del abogado de Nicasio Luna, cuando habla de ese relato de que dice, vi que a Santiago Maldonado lo aprende un gendarme, se lo lleva a la gendarmería. Es lo que él ratifica en su declaración. Y ustedes lo tuvieron a Garbax ahí, sí, donde habla de una comunicación a más de 100 kilómetros de distancia. Exacto. Que se habilita el teléfono de Santiago. Sí. Es decir, la derivación de suposiciones en la investigación, hay que entender una cosa: la autopsia, por más que sean 28 lo que hayan firmado o más, no es el cenáculo del conocimiento humano. Es decir, tampoco es toda la información científica que reúne un caso de un presunto homicidio o un caso que tengamos que investigar. Es decir, lo que sí tomaron esto como si fuera un caso en el cual estos profesionales permitieron cerrar el caso con la hipótesis se ahogó el mismo día. No, olvídense, dentro de la misma autopsia hay un informe de orden categórico que indica todo lo contrario y que los expertos no lo tuvieron en cuenta. Licenciado, Darío Villarroel lo saluda, ¿cómo le va? A ver, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo anda? No descarta que haya habido una desaparición forzada por unos días, es lo que quiero entender. Al contrario, yo diría 48 días, una de las hipótesis. Y el otro tema, usted recuerda que esto ocurrió previo a las elecciones. ¿No le llamó la atención que la autopsia tan rápido salió la respuesta de que no tenía golpes, no tenía signos de violencia? Usted que estaba esperando. Yo entiendo eso, Villarroel, pero el trabajo que hicimos nosotros como profesionales entusiastas, y que realmente era un tema sensible, en el cual nosotros acá en la cordillera lo conocemos, sabemos lo que son los ríos patagónicos, obviamente de acá se desprenden un montón de suposiciones, ¿no? Lo que sí les digo con la objetividad que me caracteriza y que intento plasmar, es que lo que estoy diciendo no lo inventé, está dentro de... A ver, ahí está, recuperado. Hayan firmado todo de común acuerdo. Porque, claro, uno se pregunta aquí, licenciado, pero ¿cómo es posible que todos hayan estado de acuerdo, incluso los peritos de la familia? ¿Cómo no se detuvieron en estas cuestiones que usted está marcando ahora? Y yo no me voy a poner en los zapatos de los expertos. Lo que sí les digo es que hoy, cuando un experto, sin dar el nombre, me cuestiona en página 12 diciendo de dónde sacó la temperatura, y yo lo que le contestaría a ese experto es que yo leí la autopsia y las temperaturas salen de ahí. Sí, no, además yo me acuerdo que Sergio Maldonado, por ejemplo, en este tema, él había hecho a la repartición de agua de la provincia de Chubut en su momento por la cantidad de agua en el curso del río, que es diferente a la que había en agosto al momento de encontrarlo en octubre, y habían tenido respuesta negativa, como diciéndole que no tenían personal o que no tenían gente capacitada para eso, bueno. ¿Esto usted cree que puede reabrir, hacer, o sobre la autopsia original,
un nuevo trabajo? Yo hablé hoy con Verónica Heredia para decirle que estoy a disposición de ella para ir a que me tomen declaración en sede judicial. Ajá, eso es importante. Sí, he charlado con ella en ese sentido. Pero con relación, hicimos otro trabajo más. Nosotros, el día 8 de diciembre, un día después que estuvimos en el caso de la muerte de Nahuel en la montaña que da a la vera de la Ruta 40 al lado del lago Mascardi, que fuimos nosotros los que encontramos las vainas, calibre 9 milímetros, modelo 2015 y 2017, con detectores de metales nuestros, los encontramos esas vainas, inclusive desde el sitio donde le dispararon a Nahuel por la espalda. Lo que sí les quiero comentar es que nosotros al día siguiente fuimos a dejar en el lugar que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado un pedazo de carne de 998 gramos y que fue pesado. Cada semana se levantaba para pesarse a ver cuál era el proceso de degradación de la fauna itícola y de la fauna carroñera, como son nutrias, hurones y, en este caso, bisones. Bueno, en un mes y una semana, ese pedazo de carne de cerdo que nosotros colocamos se degradó en más de un 50%. Pesaba 440 gramos al mes y una semana. Ahora explíquenme cómo la cara, que estaba totalmente descubierta en contacto con el agua sin prenda, y las manos no fueron degradadas. No hay ningún, salvo pequeños detalles en el pabellón de una de las orejas, para que la gente entienda, de pequeñas mordeduras. Quiere decir que todos los elementos, inclusive se puede hacer la experimentación, que lo hagan oficialmente, nosotros lo hicimos. Usted sostiene, licenciado, discúlpeme, no quiero entrar porque son terrenos realmente, no quiero herir susceptibilidades, menos de la familia que todas las noches nos siguen a nosotros, pero digo, ¿usted cree que si el cuerpo hubiera estado 70 y pico de días en el agua tendría que haber presentado otro aspecto al momento de haber sido encontrado? Yo tampoco quiero herir susceptibilidades, pero la experiencia que tengo de ahogados en los ríos patagónicos es que después de tanto tiempo tenemos la calavera totalmente pelada y las manos hueso. Y eso el cuerpo de Santiago no lo tenía, estaba intacto. No lo tenía, al contrario, inclusive tenía hasta insertación de los pelos todavía en la barba y en la cabeza. Exacto. Y entonces, ¿usted tiene una hipótesis de qué pudo haber pasado, más allá que obviamente jurídicamente no se puede acreditar, pero de acuerdo a su experiencia, qué pudo haber pasado, dadas las circunstancias que usted también las conoce? Suposiciones posibles, sí. Pueden haber otras. Una, es decir, nadie discute que se ahogó. Una es que se ahogó, lo sacaron de ahí y evidentemente lo crioconservaron, ¿no? Una heladera, un freezer o lo que sea. Otra es que salió vivo, que esto ajustaría el testimonio que ayer escuchamos, y qué pasó después, ¿no? Evidentemente, de acuerdo al informe de la palinóloga, de acuerdo al tema que tomaron huellas dactilares, de acuerdo al error en las tablas, que cuando tomamos la tabla que utilizaron con 6 grados 27, nos da también entre 20 y 30 días. Entonces estamos en una ventana de 48 días que no sabemos qué pasó con Santiago. Claro, ¿no? Si estaba vivo, estaba... Claro. Licenciado, usted recién hacía referencia que había estado, me parece muy importante, en el asesinato de Rafael Nahuel. La ministra acaba de decir en las últimas horas, reitera, que se trató de un enfrentamiento, que fue un enfrentamiento y que muere producto de ese enfrentamiento Rafael Nahuel, que tenía pólvora en las manos. Primero, Rafael Nahuel no tenía pólvora en las manos. Segundo, los que supuestamente extrajeron las muestras que tiene que ver con los residuos de disparo en las manos de las dos personas que lo bajan del cerro para que lo atiendan y le salven la vida, cosa que no ocurrió, es la propia prefectura en un gabinete móvil de criminalística en la Ruta 40. Así que ¿quién le puede creer si eso realmente fueron, las muestras fueron extraídas con toda la... Claro. Garantías
constitucionales con relación a esos elementos probatorios. Lo que nosotros encontramos en el lugar fueron nada más que vainas y carteles de armas de uso de Prefectura Naval Argentina. Exacto. Nunca encontramos ningún tipo de elemento, inclusive la fiscal y los abogados de la prefectura analizaban ciertos agujeritos en los pinos, que esos agujeritos en los pinos era el pájaro carpintero, estaban todos los picotazos ahí, no había nada. Claro, porque la ministra hasta dijo que eran poderosas armas, ¿no?, que habían impactado en los árboles, ¿no?, justamente. No, no había nada de eso, no había nada de eso. Qué importante. Y nosotros fuimos con tecnología, nosotros llevamos detectores metálicos, detector de metales con discriminador, quiere decir que no solo es hierro, sino que también trabajamos sobre aleaciones de plomo y latón. Además de eso, también lo llevó el Poder Judicial de Río Negro, también lo llevó la Policía Federal Argentina, y entre todos los detectores de metales, fuimos nosotros los primeros que encontramos, y los que encontramos en última instancia, pero también encontró los peritos del Poder Judicial de Río Negro y de la Policía Federal. Y trabajamos sobre geolocalización, sí. que eso también fue muy importante. Que es lo que no se hizo, la geolocalización no se hizo acá en el caso de Santiago, con el celular, con esa llamada del 2 de agosto, que llamativamente no sabemos por qué la justicia no ha pedido, cuando ya está, y ahora lamentablemente se está a punto de vencer en los registros de la empresa Movistar, ¿no? Ahora, volviendo al tema Santiago, yo esta mañana cuando hablábamos en la radio con usted, porque volviendo al tema de la autopsia, ¿no?, y que esta pregunta, si todos estuvieron de acuerdo, usted siguió muy de cerca también el caso de la muerte del ex fiscal Nisman, donde la autopsia de los peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron una cosa y después la Gendarmería hizo todo lo contrario, ¿no? Sí, yo estoy totalmente convencido, inclusive fui llamado por la fiscal oportunamente y terminé siendo el consultor científico externo de ella, que el fiscal Nisman se suicidó. El estudio de proyección de manchas de sangre, para que ustedes tengan una idea, les voy a contar una anécdota. Vino uno de los creadores de la técnica de Blue Pattern a nivel mundial a Argentina, a un congreso que se hizo en el Instituto Universitario de la Policía Federal hace un mes. Y cuando les explicamos a este experto reconocido mundialmente la discusión que teníamos, si él estaba arrodillado y la proyección de sangre salió por el orificio de entrada o salió por boca, cuando les mostramos la imagen de lo que hay en la mesada, dice, esto dice es de primer grado, esto no se puede discutir, dice, esto no es proyección de la deflagración del disparo, sino que evidentemente es por boca lo que cayó ahí en la mesada. Fíjense la discusión primaria que hay sobre todo esto. Sí. Yo coincido ahí sí con el cuerpo médico forense de la Corte, claro, de que evidentemente no hay indicios de violencia. Yo quiero explicarles una cosa, no tengo animosidad contra ninguno de los expertos que actuaron en el caso de Santiago. Lo que sí yo veo, hay algunos elementos que claro, el conocimiento científico, como es verificable, uno lo puede revisar y decir, che, yo no estoy de acuerdo claro, en esto. Pero es muy importante. ¿Por qué no le dieron importancia a la palinóloga? Era muy importante escucharlo, licenciado, le agradezco, pero es muy importante lo que usted dijo, que hoy habló con la abogada de la familia y que se puso a disposición para justamente presentarse ante la justicia. Me parece muy importante, eso habla justamente de, lo importante de su laburo y de su trabajo y de su análisis. Así que le agradezco, licenciado, realmente fue muy claro, ¿eh? Muchas gracias a usted, Gustavo. Saludos a todos ahí. Bueno, buenas noches. Y ahora lo que nos preguntamos es, ¿qué le pasó a Santiago Maldonado? Nos seguimos preguntando. Y todavía no hay respuesta. No, nos seguimos preguntando. Se va a cumplir un año, la justicia lamentablemente no ha avanzado, hay muchos huecos, no se avanzó en la investigación a los gendarmes. Recordemos la cantidad de contradicciones entre los gendarmes, recordemos los gendarmes que le echaban la culpa a un jefe por horas que se había ido del lugar, gendarmes que vinieron con el rostro con sangre, muy nerviosos, con el arma en la mano, de la vera del río,
y es fundamental el testimonio que logramos ayer del abogado de Nicasio Luna. Esperemos que esta justicia tan lenta en algunos casos que no da respuesta, como tampoco da respuesta a los familiares del submarino San Juan, pueda empezar a dar respuesta. Bien, otra de las polémicas de esta semana, lo que ayer dijo el doctor Albino en el Senado de la Nación. Lo recordamos y nos vamos a hablar con Ginés González García. Me dan ganas de llorar, yo que soy un hombre de 71 años, tener que venir a una Cámara de Senadores de la Nación a pedir por favor que no maten a los chicos. Matar a un niño es abortar. Vamos a matar chicos cuando necesitamos chicos. Una mujer embarazada no es una idiota que le falló el plan. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla en un 30% de las veces en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Ginés, buenas noches. ¿Cómo está? Lo veo con gesto de entrega. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, cuando no dan el título de médico, quizás es la delegación de poder social más grande que tiene una profesión. Nosotros podemos decir quién está enfermo, quién está sano, quién podía trabajar, quién no puede trabajar, quién está loco, quién no está loco, quién está sano, quién está vivo, quién está muerto. Son muchas delegaciones. Entonces, cuando uno encuentra un hombre que tiene ese título y entonces tiene una credibilidad en función de lo que la sociedad le delegó, y dice una locura de ese tipo, pero una locura que no es simplemente un disparate, es una locura con consecuencias. Porque el problema que tenemos hoy es que han bajado mucho las reservas con respecto a cómo cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Es un problema de la salud pública mundial que también se está dando en Argentina. Es decir, acá están recrudeciendo las enfermedades de transmisión sexual, justamente porque no hay una campaña agresiva sobre los pibes, porque no hay una sistematización del riesgo, porque se aflojan las defensas, porque el SIDA se transforma en una enfermedad crónica, igual incurable, pero crónica, no tiene los efectos de una serie de razones. Entonces, cuando alguien rompe la fe pública y hace esta manifestación, es gravísimo, es gravísimo. A ver, cuando alguien dijo lo mismo de la vacuna, terminó que le sacaron el título de médico. ¿Tendrían que sacarle el título? Yo creo que sí, por lo menos llamarlo, a percibirlo y buscar razonablemente qué cosa dijo, pero lo dijo con tal convicción. Porque es una convicción religiosa, no es una convicción de la ciencia. No lo hace nadie en el mundo, no existe lo que está diciendo este hombre. Pero vuelvo a decir, uno puede decir cualquier locura en la medida que no tenga consecuencias, pero ir a la Cámara de Diputados a decir esto es una locura. Como esto de decir, bueno, el asesinato, la sangre en las manos, que todo Occidente, todo el primer mundo, todo el norte del mundo son asesinos seriales. Bueno, están usando argumentos absolutamente chicaneros y me parece en el caso de esto del SIDA, gravísimo, gravísimo en contra, vuelvo a decir, la confianza pública y de todo lo que son los programas públicos de prevención de una enfermedad. Que fueron abandonados por este gobierno, hay que decir. Que fueron abandonados. Usted cuando fue ministro, hay que decirlo, puso una campaña muy fuerte, incluso lo que hicieron en algún momento, mandar al fondo del río, ¿no? Sí, fue por lo profiláctico, justamente. Y lo que está pasando en Argentina es que el sistema de creencias religiosas se quiere imponer de una manera terrible, pero ya se impone contra la ciencia, contra, qué sé yo, contra cualquier evidencia. Toda la discusión que se está dando últimamente con esta despenalización del aborto es eso. Por un lado está la evidencia, lo que hace el primer mundo, por otro lado las consecuencias, que son gravísimas, lo que le pasa al último mundo, entre lo cual estamos nosotros. Por un lado están, obviamente, todo un sistema científico, por otro lado están las creencias. Pero dicen, en realidad, y yo tuve el honor de estar ahí, y la verdad se dicen cosas atinadas, pero también se dicen cosas que solamente tienen un refugio en las creencias. Y la verdad que la sociedad, estamos en una democracia, en una teocracia, no podemos hacer que la religión determine
las políticas públicas. Porque además no solamente atrasa lo del tema de los profilácticos y todo, sino como usted bien marcaba al inicio, frente a jóvenes por ahí que esto se ha dicho públicamente, se cuidan menos, no se cuidan, ¿cómo salir a desmentir ahora esta barbaridad que dijo, de que atraviesa la porcelana? Además, Gato, no quieren nada. O sea, cuando sacamos la ley de salud reproductiva y procreación responsable de 2002, todos decían, no, ¿para qué? No. Después empecé yo a ejecutar esa ley, que bien se recordaba usted, y bueno, me hicieron lo que me hicieron de la cuella. Después sacamos la salud de educación sexual, 2006, también, que no querían, que se negaban. En realidad, y no tienen alternativa, ¿no? Porque, a ver, dígame a alguien que haya dicho una alternativa, sacarlo de disparate, eso que había que hacer, nacer a 350.000 chicos, criarlos y después darle una adopción por año, que lo dijeron como un proyecto alternativo, que me da vergüenza hasta contarlo, pero el resto no hubo nada, es simplemente oponerse a la cosa que vuelvo a decir, tanto el profiláctico en el SIDA como la despenalización, que termina con la mortalidad materna, que termina con la morbilidad y 50.000 internaciones solo en los hospitales públicos por año de las consecuencias del aborto, y eso que hay subregistro porque los privados no lo dicen, que termina con la desigualdad, porque no es lo mismo un aborto de pobre que un aborto de rico y no es lo mismo sus consecuencias, que termina, que da equidad social, que disminuye inclusive a mediano plazo el número de abortos, porque una vez que se acercan al servicio y que dejan de tener el miedo de la clandestinidad como estamos ahora, significa que empiezan a cumplir todos los programas de salud reproductiva y a cuidarse de otra manera, y eso está demostrado en el mundo. Lo ideológico me parece que en lo que dijo también Albino también es importante, porque hoy, por ejemplo, usted lo decía esta mañana en la radio, la fundación recibe subsidios del Estado, mucho, y hoy el presidente salió incluso a respaldarlo, Albino. Dijo, bueno, eso hace una tarea muy importante. No, a mí me pareció muy disparate lo que dijo él y me dolió mucho lo que usted comenta del presidente, porque a mí me parece que es un tipo además financiado públicamente, es decir, semejante cosa como además se lo dijo el propio ministro nacional, que atenta contra la salud colectiva, en realidad lo mínimo que tiene que tener es quitarle el respaldo de la financiación tan generosa que tiene la nación. Por eso digo, bueno, pero, porque, a ver, es como si ustedes periodistas dijeran, no sé, viene una terrible inundación y dicen, no, salgan todos a la calle que no hay problema, y se ahogan todos. Esa es la verdad, lo que está diciendo es eso. Entonces, vuelvo a decir, tiene título de médico. Sí, eso no es irresponsabilidad. No, pero además basada en las creencias. Este hombre hace muchos años que dice cosas muy fuleras, es homofóbico, es discriminador, dice que la actividad sexual en las clases bajas es casi animal, tiene una cantidad de barbaridades de hace tiempo. Que sea una figura supuestamente del gobierno, o que tenga el gobierno en cuenta sus cosas o sus posibilidades y que le dé financiación para que haga esto, me parece una vergüenza. Gracias, Ginés, gracias, muy amable, un gusto que esté acá. Agustín Datelis, ¿el gobierno dominó finalmente los mercados, como dice el presidente del Banco Central o el ministro Duhovne, que dice que ayer tuvo otra ubicación de las LEVAC exitosas? No, para nada, no dominó nada. Lo que está haciendo el gobierno es manteniendo una calma artificial en el precio del dólar durante unos días, a partir de una serie de estrategias de manipulación que coordinaron con los bancos, por ejemplo para renovar las LEVAC, por ejemplo para remunerarles el encaje, que es algo que antes no estaba remunerarlo, colocaciones de bonos en pesos, las tasas de interés en las nubes, como tenemos hoy, tasas de interés del 46-47%, y el juego especulativo del mercado financiero, donde en el muy corto plazo decide que apostar al peso es más rentable que apostarle al dólar, en el muy corto plazo. Aún así, el gobierno está vendiendo en promedio 300 millones de dólares por día en el medio de esto, que son los dólares que ingresaron por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, los problemas estructurales de fondo, que son los que explicaron la corrida, la suba del dólar, el descalabro macroeconómico que hoy tiene la Argentina, la recesión confirmada hace días atrás con un 5% de caída en la actividad económica, con otro 5% de caída también en la industria, la inflación disparada con el índice mensual de inflación más alto desde que asumió el gobierno hasta ahora. Todo ese descalabro económico que fue consecuencia, que es consecuencia de esta disparada que tuvimos en el mercado cambiario, lejos está de haberse atravesado, sino
sino que al contrario, está latente, ningún problema estructural fue solucionado. En muy poco tiempo seguramente veremos otra vez alguna corrida de ese estilo. Acordate que acá marcamos algo que se comprobó con los datos que publicó ayer el INDEC de Comercio Internacional. Sí. Dijimos, para que el gobierno cierre el frente externo, porque ya no tiene cómo financiarlo, necesita una recesión y necesita una gran devaluación. Tuvimos la gran devaluación, se confirman los datos de la recesión, y ayer en el intercambio comercial se muestra que las importaciones cayeron un 7,5%, bueno, entonces empiezan a acomodar los números que le exige el Fondo Monetario, pero se olvidaron que hay gente en Argentina. Bueno, ahí está, el dato de la caída de la industria en mayo, 5,8, en junio, fiel hoy, 5,4 está marcando, una caída brutal. No, digo, brutal, ¿no? es que la recesión... El tema del desempleo, la pérdida de también Sí, oficial. pero vos fijate, el Ministerio de Trabajo confirmó que empleo registrado en la industria se perdieron 78.000 puestos de trabajo desde que arrancó el gobierno hasta ahora. Digamos, todo eso es la consecuencia de la recesión, es la consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo, del traslado a precios, de la devaluación y del descalabro que montaron con la bomba de tiempo de las LEVAC, un montón de cosas que acá veníamos advirtiendo, el hecho de haber desregulado todo lo que tiene que ver con los flujos de capitales. Ahora, lejos está, por más que tenemos unos días de calma en el mercado cambiario de manera muy manipulada, muy artificial, lejos está de haberse sorteado. Los problemas estructurales que presenta la economía están presentes como nunca, todavía están ahí. El gobierno ensaya recetas para ordenar los números que le exige el Fondo Monetario Internacional, que generan mucho daño en la economía interna y donde se han olvidado que en Argentina hay gente. Total. Y eso empieza a mostrarse en los indicadores. Y a nivel de esto que bien dice Agustín, de la gente, ¿no?, que está acá, ¿cómo se está? No, yo lo veo que está empeorando mucho. En la práctica lo que hay es no solo más chicos de los comedores escolares, sino chicos que se quedan al mediodía, no se van, aunque no tengan el cupo del comedor, porque no les alcanza, y la directora y la cocinera que estiran. Hay un empeoramiento claro de la situación, hay pérdida de empleo, sobreendeudamiento de las familias, todo el mundo endeudado a tasas muy altas. Yo lo que veo es que se está rompiendo el contrato social. Para mí hay una parte de la sociedad que se está desenganchando, que la está pasando muy mal, que dejó de creer en el gobierno, que está enojado con la política en general y que no le alcanza. Verdaderamente yo veo un empeoramiento fuerte. La verdad que estoy asustado. Mi impresión es que no es lo mismo de siempre. Esto es bastante peor. Realmente hay más chicos en los comedores escolares y no les alcanza. Realmente hay más gente en los comedores comunitarios. Realmente a las 3 de la tarde hay gente en la puerta de la casa. Pero sin nada si que hacer. nos contaba el otro día aquí Omar Príncipe, el de la Federación Agraria, pueblos rurales de 5.000, 6.000 habitantes, donde han tenido que poner por primera vez en la historia del pueblo comedores. Bueno, es que crecen los comedores, crece la gente grande que va a los comedores, cosa que es muy poco habitual claramente. El tema del trueque, en cualquier plaza que uno vaya, el conurbano bonaerense, el sábado va a encontrar trueque, gente que termina viviendo del trueque. Va, cambia un jean por 20 pesos, por lo equivalente a 20 pesos, lo lava, lo arregla y va y lo transforma en 50 pesos. Hay un esquema muy complicado realmente. Ahora, Daniel, ¿se está bajando un poco de plata para evitar que la gente ya quede en la nada? Sí. Se está bajando. Sí, pero muy poco. O sea, no alcanza claramente. La gobernadora puso 300 millones de pesos, que es más o menos una aspirina en materia de comedores, claramente. La plata que hay en planes sociales hoy, los planes sociales han dejado de ser colchón. La asignación universal por hijo es 1.500 pesos. Uno puede tener más gente o menos gente, son 1.500 pesos. Una cooperativa de trabajo son 4.750 pesos. Puede haber un poco más, un poco menos, pero está muy lejos. Los planes sociales dejaron de ser colchón. La gente se endeuda, no hay changas de verdad, en términos de gasista, el plomero, el carpintero, han dejado de tener actividad. Lo único que crece es la intermediación financiera. Acá baja la... No hay que hacerle caso a Carrió finalmente. Bueno, pero acá pierde la pyme, pierde el comerciante, gana el que da plata, el financista. Pierde el club de barrio, gana el que vende droga, que es el que tiene billete. Hay una cosa muy fuerte. Y a mí lo que me parece es que está creciendo la violencia. Exacto. Que se está poniendo muy duro, muy complicado. Que hay un enojo brutal con la política, no solo con el gobierno, con la política. Eso es peligroso. Bueno, pero hay una cosa de vacío. Y si la política no lo ocupa otro. Entonces ahí deberíamos todos actuar bien. Déjame marcar una cosita nada más desde la macro que convalida lo que dice Daniel. Fíjate que yo recién hablaba
de inflación, la canasta básica y la canasta básica alimentaria, todo lo que es alimentos, productos básicos, está creciendo muy por encima, lo venía haciendo de antes, pero ahora se acelera, muy por encima del nivel general de precios. Y fíjate el detalle, el propio Fondo Monetario Internacional le dice al gobierno que deje de recortar las retenciones a la exportación de soja. ¿Por qué? Porque eso desfinancia al Estado en un momento donde necesita el Estado estar financiado y además traslada y acelera el proceso inflacionario en alimentos. El gobierno desconoce la recomendación del Fondo Monetario Internacional, que se para a la izquierda de este gobierno, el Fondo Monetario, y en defensa de los intereses de los sectores concentrados a los cuales el propio gobierno pertenece, decide seguir adelante, después de haberse juntado con la mesa de enlace, con estos recortes en las retenciones. Es gravísimo porque la situación social lo siente como describe Daniel. Y hay dos cosas, yo creo, que si el gobierno no toma los 11 productos de la canasta básica y lo regula en serio el precio, y si no arma un sistema de crédito no bancario y baja las tasas de interés, vamos a un flor de conflicto. Realmente se está poniendo pesada. Lo mínimo de lo mínimo, tomar los 11 productos de la canasta básica, decir, esto vale esto y se regula. Y mantenerlo, porque nadie lo cuida, nadie controla. No precios claros, no, digo, de verdad, 11 productos de la canasta básica regulados y de verdad armar un sistema. Yo presenté un proyecto para 500.000 personas, a tasas de crédito del 2-3% anual para máquinas y herramientas. Si hace esas dos cosas, por lo menos le pone un piso a la crisis. Amortizar. Estamos con, ya volvemos con este tema, estamos con Sergio Mafía, concejal de General Rodríguez, y Cecilia Villanueva, ex candidata de Cambiemos a consejera escolar. Sergio, gracias por venir. Gracias a vos. Usted también es otro de los estafados por el PRO. Sí, realmente nos sorprendió mucho la noticia del aporte que habíamos llevado a cabo, supuestamente, ¿no? Y por eso estamos interesados en la semana que viene ya plasmar la denuncia, que ya nos comunicamos con Cecilia, con la Alameda, que por intermedio de ellos vamos a hacer una denuncia en conjunto. Y también queremos que se investigue desde cada distrito, y fundamentalmente donde vivimos, General Rodríguez, si existe realmente una planilla, entiendo yo, como abogado, donde se llevó a cabo alguna donación y las firmas que se estamparon en esa planilla. En su caso, ¿en cuánto apareció el aporte? 38.000 pesos. ¿Y estaba toda la lista suya? No. En realidad, como nosotros somos un espacio que adhirieron al PRO. Claro, peronista, que adherimos a Cambiemos en 2015. Bueno, tenemos también nos acompaña acá Wildo Ferreira, que es el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, que está acá también, que también figura como aportante, Cecilia Villanueva, y bueno, nuestro espacio político sí. Pero usted iba en la boleta con Mauricio Macri. Sí. Exactamente. Sí. Se hizo un acuerdo entre distintos espacios políticos donde yo soy el primer concejal en la lista. ¿Está hablando de 2015? Sí, 2015 estamos hablando. Que es lo que ahora tienen que justamente empezar a abrir otra investigación. Exactamente. Cecilia, ¿y en su caso? En mi caso son 13.000 pesos. Cuando me entero, la verdad me sorprendí muchísimo porque, o sea, nosotros trabajamos mucho en la campaña, apoyamos un proyecto y de pronto que nos vengamos vinculados en una situación de esta, realmente nos da, bronca, por así decirlo, ¿no? Porque nos vemos involucrados en algo en que desconocíamos totalmente. ¿Usted podría haber llegado a aportar No, eso? imposible. Mi situación no. Claro. Imposible. Porque acá también hay, lo hablábamos esta mañana con Sergio, que marcan todos. No solamente la desilusión, sino frente a la sociedad que ustedes representan, de decir, pero ¿cómo vos colaboraste con 13.000 pesos? O en su caso, 38.000, ¿no? Porque aparte la respuesta que tienen que ustedes salir a dar ante la gente que lo sigue. Claro. Seguro, somos nativos de General Rodríguez, tenemos una trayectoria, realmente esto nos afecta. Por eso queremos que se llegue a las últimas consecuencias, sabiendo que la jefa de campaña en ese momento, en 2015, era la mujer del intendente municipal, Natalia Ruiz, que actualmente es concejal, y que hoy nos llama poderosamente la atención que surja también esto. Hacemos una relación, porque la serie de irregularidades que se están cometiendo en General Rodríguez, que es una caja de sorpresa, lamentablemente sorpresas malas para nuestro distrito y para nuestros queridos vecinos. Natalia Ruiz fue muy conocida por entonces cuando el intendente se hizo cargo, el intendente que nosotros acompañamos, que hoy nos defraudó totalmente y defraudó a todo General Rodríguez por el hecho de que acompañaba a su marido en el trabajo
y nosotros lo veíamos como un gesto de grandeza, lo que yo siempre digo, que el funcionario tiene que tener un gesto de grandeza, y lo veíamos con buenos ojos. Cuando nos enteramos que tenía un recibo de sueldo de Pilar, o sea, era un ñoqui de Pilar, por eso no me extrañaría que haya algún tipo de irregularidad y vamos a llegar a las últimas consecuencias. El dinero, ¿de dónde salió esa plata? Claro. Exacto. Acá lo que hay es lavado de dinero, claramente, Sí. y después hay otra cosa que han hecho, no con los candidatos, sino con la gente de los planes sociales, que entraron en la base de planes sociales. Sí, robaron datos. Pero eso está prohibidísimo a nivel mundial. Agarraron toda la asignación universal por hijo, todo el monotributo social, todos los que tienen cooperativa de trabajo, y empezaron a tildar y a poner montos de 1.000, 1.500 pesos. Eso está recontra prohibido. Yo no ¿Quién quisiera tiene acceso a esos datos? Muy poca gente, porque yo no quisiera estar en los zapatos de la gente de desarrollo social o del ANSES cuando lo citen, porque si hay algo que hacer es cuidar eso. Uno con los planes sociales puede trazar datos, es decir, 20% son jóvenes, 30%... Nunca puede dar datos... ¿Dónde viven, por nunca ejemplo? donde viven, ni el DNI, ni nada. Está recontra prohibido. Acá utilizaron esas bases de los candidatos y de las personas que tienen planes Lo sociales. peor es que la ministra Stanley lo admitió. Sí, Dijo, bueno. fue un error. Pero eso es meterte Es un en delito. la base... Es un delito. No, pero Es entiendo un que no delito. puede ser un error. Claro, Coincido con Daniel, realmente... Es un modus operandi. es un modo de operar. Ahora, los números, ¿tienen algo que ver con lo que podía ganar un consejero, un intendente? Porque son No. 13, 38. ¿Por qué hicieron esos números? No. Hay que investigarlo. Hay que investigarlo, eso sí, seguramente hay que investigarlo. Nosotros, a veces nos sorprendió porque nosotros jamás firmamos una planilla, jamás nos dijeron que había que aportar. No lo llamaron por teléfono y dijeron, vamos a poner. No, absolutamente, para nada. ¿Y han pedido explicación ahora, en su momento, los que eran la campaña? Y lo que pasa que la relación nuestra con el intendente, después de denuncias Claro. que hemos hecho por Ahora, hechos de también- corrupción, están totalmente... Encima le dieron elementos y estaba enojado. Peor. Es terrible, claro. Pero en el caso suyo, no sé, Cecilia, en su caso, pero hoy a la mañana usted, además de estar desilusionado y defraudado, está arrepentido, porque usted Sí, sí, viene sin desde el ninguna duda. peronismo y Sí. votó a Macri. Lo que pasa que nosotros, digamos, en el ansia, como todo político, de tratar de ganar la intendencia, ¿no es cierto?, se hacen acuerdos. No teníamos participación de una manera u otra y bueno, hicimos un acuerdo político que obviamente no era la gestión que queríamos para nuestros queridos vecinos General Rodríguez. Hoy es un despotismo total, donde hay más de 30 parientes trabajando alrededor del intendente designado por el mismo, y después se había generado una convocatoria de profesionales de General Rodríguez de todas las áreas, médicos, ingenieros, abogados, y hoy los secretarios de muchas de esas áreas son de otro distrito, o sea, no son de General Rodríguez. ¿Y a usted, Cecilia, qué le pasa? ¿Se Totalmente siente? arrepentida, defraudada, mal. Sí, nosotros trabajamos por un proyecto, lo hablamos en un momento con la gente que conforma nuestro espacio, fue una decisión en conjunto. No fue fácil tomarla viniendo de un espacio peronista, ¿no? Pero bueno, apostábamos a un proyecto que iba a ser una gestión de transparencia, en donde íbamos a seguir trabajando como trabajábamos hasta entonces, pero con otras herramientas, con otro tipo de llegadas, con otro tipo de elementos, para mejorar la situación de la gente en los barrios, que es lo que uno hace. ¿Y hoy cómo está esa situación de los barrios? Terriblemente mal. Terrible. Muy mal. ¿Cómo está? Terrible. Mal. Hoy es el único intendente que perdió en la provincia de Buenos Aires. A los 2 años despilfarró todos los votos que había logrado. Es una ¿Y gestión socialmente? pésima. Socialmente. Muy mal. Como decía acá Daniel, proliferaron los trueques que tratan de derivarlos a los barrios porque se están instalando en la parte céntrica, ¿cierto? En la estación y demás, y bueno, realmente para no lo vean. Hay mucha gente defraudada como ustedes que Sí, votaron el PRO. ahí. muchísima. A mí me parece que es generalizado la cosa de desilusión. Y que esto de los Bueno, aportes veíamos viene- antes ya personas como Tomás Abraham, que fue tremendo lo que dijo hoy sobre el grado de desilusión que tenía. No, bueno, pero la gente que en el Claro, barrio nivela pone a la la gente de cara. los ¿no? barrios, bueno, el que claro. está en el barrio poniendo la Exacto. cara, apostando, Totalmente. todo. Bueno, ya seguimos. Sí. Pausa y volvemos enseguida.